Señores, en los meses por venir y los años próximos habrán muchos cambios, a menos que se ratifique que alguno de los cargos de las altas cortes en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral en el Tribunal Constitucional. Estas son altas cortes. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos cargos son? ¿Cómo se hace ese proceso? Para hablar de esto y otros temas, hoy hemos invitado a Eddie Olivares. Eddie Olivares es abogado, fue fiscal, también fue parte de la Junta Central Electoral y es miembro del partido gobernante. Olivares, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, un gratísimo placer estar aquí con ustedes para conversar sobre estos Antes temas. de entrar en el tema de las altas cortes, quisiera preguntarle, porque hoy hay un comunicado que está en la página de la Cámara de Cuentas de que los funcionarios públicos tienen chance de hacer su presentación declarada, su declaración jurada de bienes, hasta las 8, desde las 8:30 de la mañana hasta la medianoche. ¿Por qué esta resistencia ahora, Olivares? ¿Qué piensa su partido? Usted es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y muchos de los legisladores del PRM también están renuentes a cumplir con la ley en este aspecto, diciendo que se les pide demasiado. ¿Qué es lo que pasa y qué se supone va a pasar ahora? Bueno, ciertamente se han dado una serie de factores, digamos algunos de carácter técnico. Se ha hablado de que siempre se generan dificultades para poder completar la declaración jurada de bienes, y eso ha generado una denuncia por parte de senadores y diputados. Lo mismo ocurrió en el ámbito municipal, en el que los alcaldes y regidores y directores de distritos y además vocales tuvieron dificultad para poder completar los expedientes. Fíjense, por ejemplo, en el caso de un regidor, hay regidores de una pequeña comunidad en la que vocales de un distrito municipal, en la que el salario es quizá de 15,000 pesos, 20,000 pesos. Entonces, ese vocal tiene que presentar una declaración jurada igual, y a veces ni siquiera tienen conocimiento, acceso y todas estas cosas. Y ocurre lo mismo en el caso de los regidores. Estamos hablando ahí de 2,000 y tanto de regidores y vocales. Y bueno, eso ha generado siempre muchísimas dificultades, y lo mismo ha acontecido ahora con los senadores y los diputados. Sin lugar a dudas, al margen del plazo que se vence en el día de hoy, ellos todo el mundo tiene que cumplir. Esa es la decisión del partido. Se hicieron todas las gestiones con ellos, y en ese sentido esperamos que todos cumplan con la ley, pero que también la Cámara de Cuentas vaya creando mecanismos que sean menos difíciles, complicados, complejos, y que tengan el personal adecuado y los equipos, para que no sea una verdadera tortura para los funcionarios. Doctor, buen día, y disculpe la interrupción. Buen día. Ellos dicen que le han dado todas las facilidades, hasta lo pueden hacer en línea, que no es tan difícil. No. El PRM como tal, que tiene todo el poder en sus manos, no le ha dado instrucciones a sus miembros, a sus diputados, a sus senadores, que los tiene casi todos, 90%, sí, a sus funcionarios, sí, ministros, claro, directores y tal, claro, para que cumplan con esto. Claro que sí. Y no le da asesoría. También, no se supone que la Liga va asesorando, la Liga y FEDOMU no asesoran a los alcaldes, a los regidores. Sí, lo hacen. El partido también le ha dado las orientaciones del lugar a los diputados nuestros, senadores, etcétera,
pero estamos hablando de que la verdad es que el procedimiento resulta muy complicado y a veces cuando llevan una información entonces les requieren otra y se ha convertido en un verdadero problema para los legisladores. Eso no es lo mismo de siempre. No, parece que ha cambiado, se ha ralentizado el proceso, son mucho más exigente la Cámara en cuanto a detallitos y todas las cosas. ¿Qué le están pidiendo por demás? Esa es la información que nosotros tenemos. De todas maneras, se va a cumplir, pero la Cámara de Cuentas hacia el futuro tiene que crear mecanismos para que ese sea un procedimiento normal. Entonces, un procedimiento conforme a lo que me han dicho la persona que trabaja en ese tema, muy complicado, muy difícil, un verdadero obstáculo para los funcionarios públicos, incluyendo, por supuesto, los de elección popular, sin con esto justificar cualquier tipo pues todo el mundo sabe que tiene que presentarlo, sin justificar que cualquier diputado o senador se haya descuidado en algo que usted tiene que tener pendiente desde el mismo momento que resulta elegido. Le preguntaba a Edith qué cosa nueva están pidiendo, qué es lo que... No, me dicen que detalle que sea difícil de cumplir. Porque al tiempo que lo reciben, van entonces haciendo una especie de cotejando, fiscalizando. A veces la cantidad de expedientes hace que quienes los trabajan sea mucho más lento en lo que tiene que ver, parece, con el proceso de verificación de datos, de documentos, etcétera. Eso es lo que me han dicho. Es que faltando horas, por ejemplo ayer o el viernes que supimos los datos. Solo 20. Ni siquiera el 10%, deja ver, de los senadores. No, 20%. 20%. Doctor. Sí, pero hay que hacer más expedito ese proceso. Sí, de acuerdo. Hay mecanismos tecnológicos y hay que hacerlo más expedito. Pero es que hay gente que no lo ha intentado. No puede ser una dificultad que usted necesite los depósitos, un problema, peticiones de documentos que también se dificultan. Eso no quiere decir que estemos justificando tampoco la negligencia en cuanto a la presentación de cualquier senador. Seríamos muy negligentes nosotros, pero le hemos dado seguimiento. Un cafecito que le ha traído Kenia. Kenia, muchas gracias. Doctor, disfrute de esa cafecita. Sí, hay un dicho que dice que la poca devoción quita las ganas de rezar. Entonces, la verdad es, usted le tocó presentar declaración jurada de bienes, nunca es cómodo, pero tenía que presentarla. Sí. O sea, ¿cuál es la resistencia? Si no declaran, porque sabíamos en el Poder Ejecutivo que pasaba, algunos fueron suspendidos, si no declaran los senadores y diputados que se rehúsen, según la ley y según el partido, ¿qué podría pasar? No, si no declaran, por supuesto que la declaración se habrá hecho fuera del plazo establecido, salvo que la Cámara de Cuentas decida extender ese plazo, por las razones que se han planteado. He visto que ellos han justificado y han dicho que no, que todo sigue igual y todas estas cosas. De todas maneras, cada uno de ellos tiene que presentarla, al margen de que sea hoy o no, por las razones que se han planteado. Pero sí hay que cumplirlo. Y hay que procurar en el futuro que haya una mejor coordinación entre la Cámara de Cuentas y esos funcionarios, porque el propósito de la Cámara de Cuentas debe ser también que se cumpla, y en ese sentido tampoco creo que se ha producido una coordinación fluida entre la Cámara de Cuentas y en este caso el Poder Legislativo. Bueno, el tema es que hay una máxima latina que dice dura lex, ustedes los abogados lo saben, dura lex, Selex. Sí, pero la administración también tiene que colocar, en este caso me refiero a la Cámara de Cuentas, que es un órgano constitucional con autonomía y demás, pero lo correcto es que también haya una adecuada coordinación y que la Cámara de Cuentas no sea indiferente
frente a estas situaciones que se dan y procure mecanismos que hagan mucho más expedito y efectivo la presentación de la declaración jurada. Tiene que haber una coordinación y en ese sentido me parece que la Cámara de Cuentas no ha atendido tampoco de una manera adecuada ni el proceso de consolidación de la declaración, ni la coordinación entre ellos y los, en este caso los congresistas. Igual ocurrió con los alcaldes y regidores, que fue sumamente complejo, muy difícil, muy tortuoso. Y en ese sentido, al margen de que la Cámara de Cuentas diga que todo está bien, que ellos sí cumplen, que no hay problema, ellos tienen que crear mecanismos que hagan que sea más fácil, bueno, no que lo compliquen más y que después sencillamente digan, no, pero eso está ahí, no, pero está ahí, pero usted tiene que tener mecanismos para que fluya. Sí, me parece que es la combinación de las dos cosas, sin justificar la negligencia de los funcionarios que no lo hacen a tiempo. Correcto, vamos a pasar a otro tema, pero decía mi compañera Indira Suero antes, que no escuchamos a ningún diputado, a ningún regidor, a ningún funcionario diciendo, ay, eso es muy difícil hacer declaración, yo no aspiro. Para aspirar no dijeron nada, ahora es que lo están diciendo. No, pero hay Doctor, que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que cumplirlo, sí o sí. Hay que cumplir. Dura lex, Eso es selex. La ley es dura, pero es la ley. Doctor, en los próximos días, bueno, yo creo que ya el Senado inició el proceso de la selección de la Cámara, de la Junta Central Electoral. En la introducción hablaba de ese proceso digamos, de modificar o de completar o de cambiar los miembros de las altas cortes, incluida en este caso la Junta Central Electoral. Sí. ¿Cuál es la valoración del PRM? Vimos a Paliza que ha dicho, pero no sé si lo dijo a título personal o si una posición del PRM que favorecía que se quedaran los mismos jueces que ahora están en la Junta. José Ignacio aclaró, bueno, no después, sino al momento de ofrecer su declaración, él explicó que se trataba de su criterio sobre el tema, vale, que no es una posición, él lo dijo en la propia declaración, sí, que se trataba de un criterio personal de él, eso es lo que él considera, es su derecho, él lo considera así y él lo planteó. Sin embargo, ahí mismo aclaró que no se trata de la posición del partido, porque todavía el partido tampoco ha conocido ese tema. Además, en el caso del Senado, que es el competente para llevar a cabo ese proceso, ya se eligió la comisión que encabeza Julito Furcal, está Antonio Tavera y un equipo de senadores muy calificados que van a hacer ese trabajo y que me imagino yo que volverán a hacerse las entrevistas para entonces de quienes se inscriban, entre los que por supuesto pienso que lo harán los 5 miembros de la Cámara de la Junta Central Electoral, y que todos ellos se presentarán y de ellos, sobre la base del desempeño que tengan y de la evaluación de sus condiciones para ser parte de ese órgano, entonces se escogerán los 5 titulares y los 5 suplentes. De eso se trata, pero ya es un proceso que está en desarrollo. Todo el mundo tiene derecho a considerar que pueden mantenerse ratificarse los actuales o escogerse otros, o una parte, puede ser 1, 2, 3, 4, los 5, o puede ser una parte de esos miembros, pero es una decisión que finalmente tomará el Senado de la República. Bueno, hay varios aspectos con respecto a los jueces que deberían, o los miembros
de las altas cortes que deben ser escogidos, pero antes de entrar con ese tema me gustaría sobre el tema de la independencia del Ministerio Público. Usted fue parte del Ministerio Público y ahora en el proceso de reforma que está proponiendo el presidente de la República, el Procurador General, sería escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Hasta qué punto ese escenario garantizaría realmente una independencia del Ministerio Público, sobre todo tomando en cuenta que muchos de los cargos de las altas cortes, incluyendo en el proceso pasado, incluso antes de que se dé el proceso de evaluación de la gente que acude ahí, ya se tiene una lista previa, acuerdos políticos, se sabe quiénes van a ser escogidos, hay medios que publican con exactitud los nombres, entonces como que como mecanismo para garantizar esa independencia uno lo ve dudoso. ¿Qué opina usted? ¿Qué se supone debería garantizarse para escoger a un procurador o procuradora que no tenga vínculos directamente con los partidos políticos? Bueno, la comunidad jurídica, los principales constitucionalistas del país, incluyendo a don Milton, nuestro amigo Milton Ray Guevara, han planteado su criterio de que el procurador debería ser es parte intrínseca del Poder Ejecutivo, y en ese sentido se pronunciaron casi todos. El solo hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura deba reunirse para entonces examinar, evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo es un paso significativo. Fíjense que en la actual Constitución, que es una facultad del presidente de la República, sencillamente el presidente podía poner a cualquier persona que considerara conveniente. Un decreto ya. Un decreto con la persona que él considerara conveniente, y eso salía en la prensa al momento de producirse, de publicarse ese decreto. Hay que recordar cómo es. Porque es un funcionario, de todas formas, es parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, con esta propuesta de reforma del compañero presidente Luis Abinader, se produce un cambio extraordinario. El solo hecho de que sea el poder, de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, y que pueda decirle a un presidente: mire, presidente, esta persona que usted ha propuesto, nosotros consideramos que no es la persona adecuada. O el solo hecho de que entonces los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre los cuales siempre habrá, el sistema garantiza que hayan personas que no estén vinculados necesariamente al partido de gobierno, al partido del presidente de la República, porque hay, por ejemplo, jueces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un miembro de la Suprema Corte de Justicia, y además la segunda mayoría de cada una de las cámaras del Congreso Nacional. Ese solo hecho es un paso de avance, porque va a garantizar que sea que el presidente, antes de presentar su candidato, procure y reflexione sobre las condiciones de ese candidato para ser presentado ante el país, al ser entonces discutido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya eso garantiza que serán procuradores idóneos los que se escogerán. No deja de ser una propuesta del Ejecutivo, pero porque es una terna que va a presentar a la... No es una terna. El presidente presenta, un el presidente dice, envía a Germán Marte como candidato. Y el Consejo El Consejo lo evalúa, y entonces acoge esa propuesta o no. En caso de que no esté de acuerdo, entonces el presidente debe enviar a otro candidato al cargo hasta que resulte escogido. Es una garantía de que cualquier
Procurador General de la República en el futuro será una persona que deba tener filtros. Ese es un filtro, pero Doctor, ese es un filtro también frente a la opinión pública. Ese es un paso de avance trascendente en ese sentido. Un gran aporte del compañero Luis Abinader a la consolidación del Ministerio Público. Pedir más de ahí, yo creo que en lo que tiene que ver con la función del Procurador General de la República sería pedir demasiado. Ya ahí lo que sería pedir demasiado. Ya ahí lo que queda es, por ejemplo, otro ahí órgano, lo que queda es ahí que el Consejo Nacional de la Magistratura haga una adecuada depuración y entonces será una persona idónea que cumplirá con los requisitos y demás, quien se escoja en el Consejo Nacional de la Magistratura. Olivares, en esto de alguien me planteaba que por qué, por ejemplo, no fuera el Consejo Superior del Ministerio Público a escoger dentro de sus pares. Entonces, el Ministerio Público, si tuviese una gran independencia, que los miembros del Consejo que representan a los fiscales en todos los estamentos se reúnan y ellos sean los que escojan por el tiempo necesario al Procurador o Procuradora General de la República. Bueno. Y ahí sí que los partidos se salen las negociaciones, los acuerdos y todo eso. No me parece que entre ellos se escojan. Además es una competencia del Ejecutivo, es una competencia del Presidente de la República. Ahora bien, lo que se ha creado es un mecanismo para que entonces el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe la propuesta del presidente. Ya no será la voluntad exclusiva del presidente, sino una propuesta de un candidato o candidata que entonces será aprobada por el Consejo Nacional de la Magistratura, que también selecciona a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que selecciona también a los del Tribunal Superior Electoral, a los del Tribunal Constitucional. Entonces, si selecciona a esos jueces, entonces la selección del Procurador General de la República es algo que se agrega a esas atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura y sería siempre un órgano con mucho más legitimidad que lo hiciera el Consejo Superior del Ministerio Público, que yo no había escuchado esa propuesta, por primera vez la escucho. Pero bueno, otro elemento que tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional de Abinader tiene que ver con la reducción del número de diputados. En los campos dominicanos hay un refrán que dice: una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. Eso parecía un consenso y parecía merecer el aplauso colectivo de la sociedad dominicana, sí, que bajen la cantidad de diputados. Sin embargo, en el propio PRM parece que hay alguna resistencia y como que se está buscando eso. ¿Cuál es la situación que hay con esto? Con bajar, dice Abinader, 53 diputados. Sí, pero es natural que eso se discuta. Sí, ¿no? El que creyera que eso se iba a plantear y que sencillamente se iban los legisladores, en este caso los congresistas, luego los asambleístas, a levantar la mano y ya, estabas en otro mundo distinto al de los pesos y contrapesos. Lo que llama la atención es que la oposición más rabiosa o lo que más ha sonado ha sido la oposición de legisladores del propio PRM, de eso que estamos hablando. Sí, pero no rabiosa. Bueno, eso, algunos estridentes. No, porque es una discusión natural. Democrática. Aquí, pero claro, en una reforma constitucional se producen debates profundos. Pero algunos le lincharon. Bueno, pero ese es su derecho. Claro. Luis no ha dicho que manda una propuesta de reforma y que ya hay que aprobarlo. Esto se ha consultado, se ha conversado con sectores de la sociedad, con la comunidad jurídica, con todo el mundo. Y por supuesto, los legisladores tienen el derecho a hacer sus reparos. Entonces, hay gente que me dice, pero
si la idea era que aprobarlo exactamente como está, no puede ser exacto, hasta un texto que hay que cambiarle una coma, un punto y coma, implica un cambio. Entonces, en este sentido, el presidente propone una reducción en un número determinado y los asambleístas, previamente se está debatiendo ahora en el conocimiento de la ley de reforma, y entonces ahí se producirá un acuerdo, pero en el PRM no existe ningún tipo de enfrentamiento por el tema de la propuesta. Lo que existe es una discusión normal. En el PRM no hay problema en ese sentido. Se va a hacer un acuerdo razonable, y entonces sobre la base de esa razonabilidad se va a hacer el planteamiento ante la Asamblea Revisora. Hablando del PRM, hay un videíto que ha circulado profusamente con muchas opiniones. Vamos a verlo, señor director, para que lo veamos juntos, Olivares, y ver qué opina. Es sobre esas precandidaturas a la presidencia, que ya en el PRM muchos están trabajando por determinados candidatos, y entonces vamos a ver esto. Esto fue una actividad interna, y bueno, ha circulado profusamente este pedacito que alguien que era del PRM, obviamente, o estaba dentro, grabó. Vamos a ver, señor director, lo tiene nuestra productora. El que más se parece al PRM y tiene muchos valores que nos representan a los PRMistas. Podemos confiar en que es un buen gerente, podemos confiar en que es un hombre de una gran preparación, que es un PRMista fundador, que es un luisista fundador. Entonces, esas cualidades de Yayo en el debate interno, porque evidentemente esto no es para hablarlo en prensa ni para hacer campaña con esto, sino para nuestros diálogos internos como PRMistas, para poder dar a conocer el por qué Yayo Sanz Lobatón es el mejor perfil para continuar con la transformación que ha iniciado Luis Abinader, porque como decían antes de yo intervenir lo que fue Simón, si queremos que el PRM se mantenga 16, 24 años más o hasta 30 años más, necesitamos un relevo que nos unifique, un relevo que sea realmente garante de la unidad del PRM, y todos los que estamos aquí sabemos que si hay uno que puede garantizar la unidad del PRM, la continuidad de la obra de Luis Abinader y también fortalecer esa transformación que ha iniciado el presidente, es nuestro amigo Yayo Sanz Lobatón. Cuéntenos, Olivares, escuchado Gloria Reyes, eso fue una actividad interna, no era para la prensa, pero ya no hay secretos en el mundo, todo sale, sí. Evidentemente, y está circulando profusamente en redes sociales. Cuéntenos su opinión sobre este caminar ahora dentro del PRM. Parece que se trataba de una reunión interna, según lo que decía, según el que grabó. Sí, no, y lo que decía la misma interno Gloria. Casi no hay nada ya, pero porque nos ven por las más cámaras cuando vamos a los médicos. Ciertamente hay que tener mucho cuidado, ya no hay nada absolutamente interno, como dice Edith, pero bueno, salió ese video. Parece que se trató de una reunión en privado. De todas formas, ¿qué usted opina? Hay que, los estatutos del partido, en su artículo 150, establecen que nadie podrá hacer precampaña o campaña al margen de los términos establecidos en la ley de partidos, la ley orgánica del régimen electoral y los propios estatutos del partido. Eso lo dice claro. El que hace lo contrario está violando tanto las dos leyes como los estatutos. La regla. ¿Cuándo? Esto es una campaña fuera de tiempo. Mira, ¿cuándo debería empezar ese proceso? Lamentablemente en el país se ha hecho campaña a destiempo y la Junta Central Electoral no ha hecho absolutamente nada. Nosotros en el PRM estamos de acuerdo, decididos, a darle todo el apoyo a la próxima Junta
para que frene la campaña a destiempo. La Junta tiene que asumir su responsabilidad en ese sentido. En algún momento, en el cuatrenio pasado, en la que la campaña empezó, el día después, el PLD escogió su candidato presidencial muy fuera del margen establecido por la ley, tanto en lo relativo a la pre-campaña como a la campaña. En ese sentido, ahora también ya hay candidatos, precandidatos de los partidos. Y en el caso de Lobatón, que esa actividad, estamos hablando de que hoy se cumple un mes que Abinader asumió en el PRM hay varios aspirantes, que es un derecho legítimo, es un derecho legítimo. Ahora bien, lo que no pueden hacerse es actividades de pre-campaña. En ese sentido, ¿y eso qué es? Bueno, todo lo que sea actividad de pre-campaña, sea en esa, la que sea, claro que sí. Entonces, viola la ley. La ley de partidos establece que podría inclusive no aceptarse, no admitirse la candidatura de alguien que haya hecho pre-campaña a destiempo, haya ganado la candidatura en su partido y luego la Junta le puede decir sencillamente, no, mire, usted hizo campaña fuera de tiempo, violó la ley y por lo tanto usted no puede ser candidato. Olivares, ¿cuáles son los plazos? Eso lo establece la ley. Ahora bien, ahí deben imitar los aspirantes a Marileidy Paulino. La carrera por un cargo público de elección popular es como una carrera de atletismo, Usted no puede salir retrasado, pero si usted sale adelantado es peor porque queda descalificado. Eso es lo que establece la ley. En consecuencia, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se aplique todo el peso de la ley, y ahí le respondo a Edith en cuanto a los plazos. Exacto. La fecha para iniciar la pre-campaña electoral es el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. Faltan es decir, 2027. en julio del 2027, me parece que va a caer ese domingo, día 4 de julio del 2004-5 del 2027. Entonces no se justifica una pre-campaña a destiempo, porque eso atenta contra la integridad de todo el proceso. Y el otro detalle importante es que el compañero Luis Abinader en ese sentido está clarísimo, así como le tuvo en el proceso pasado, ahora con mucho más razón. Una campaña a destiempo favorece a quienes tienen los recursos para hacer esa pre-campaña a destiempo y va en contra de quienes no cuentan con esos recursos. En consecuencia, esa es la razón fundamental para limitar los tiempos. En ese sentido, nadie tampoco en el PRM va a hacer pre-campaña o se va a permitir una pre-campaña utilizando ningún tipo de recurso del Estado, ningún bien del Estado, así como en las elecciones pasadas. Por primera vez en la historia democrática dominicana de los procesos electorales, por primera vez, no apareció una foto del uso, por ejemplo, de un vehículo en la campaña. Ahora, tanto en la interna como en las elecciones, no se va a permitir bajo ninguna circunstancia. El que crea que va a convertirse en candidato con las nóminas y los recursos del Estado se equivocó. La decisión del compañero Luis Abinader y de la dirección del partido es que frenar cualquier tipo de posibilidad. En ese sentido, el partido le recuerda a todos los aspirantes que bajo ninguna circunstancia pueden hacer pre-campaña antes del plazo establecido, que es en el 2027. Sí. El segundo domingo del mes de octubre del 27, es decir, estamos hablando de a final del 2027. Me recuerda... Eso no se justifica y hay que frenarlo, hay que frenar cualquier tipo de pre-campaña a destiempo, lo que no quiere decir que no puedan hacer sus diligencias
normales, pero no en actividades que sean verdaderos actos de pre-campaña. Como dicen en el juego de Yado. No quiero decir que en este caso fuera un acto de pre-campaña, porque yo tendría que ver en qué contexto se produjo. Tani Boy, Olivares, ¿usted recuerda ese juego? Usted no jugaba, pero eso era nosotros. Yo jugaba. Tani Boy, entonces, ya no se juega, los muchachos no juegan eso. Sí. Olivares, me recuerda Indira. Los juegos son electrónicos. Me recuerda, sí, pero era tan chulo, Tani Boy. Me recuerda Indira Navarro. Hubo una rueda de prensa de el presidente del partido, la secretaria general, Carolina Mejía, José Ignacio Paliza, donde hablaron que la campaña de tiempo sería sancionada por el Partido Revolucionario Moderno. Usted es vicepresidente del partido, o sea, si bien es cierto, o sea, la responsabilidad de la Junta, pero ¿qué hará el Partido Revolucionario Moderno para que no se den las campañas a destiempo? Ya dicho que va a sancionar. En este caso, por ejemplo, ¿usted cree que es un caso donde hay que hacer algún llamado de atención, algo? Sí, yo creo que el partido tiene que empezar haciendo admoniciones, y yo lo voy a plantear. La admonición es la advertencia, cualquiera que lo hace. Usted lo va a plantear. Entonces, la dirección ejecutiva le envía una carta y le dice, usted está haciendo campaña a destiempo, tiene que frenar eso. Es una admonición. Y a un aspirante a quien se le llama la atención, en ese sentido, pienso que le resulta sumamente duro, difícil. Y lo mismo debe hacer la Junta Central Electoral también, en el caso de las campañas a destiempo. Por ejemplo, ya en el PLD yo vi un precandidato formal, Francisco Javier. Pero en Fuerza del Pueblo ya hay un candidato. Y parece que ustedes también tienen. Tenemos que ir a la pausa. Entonces, hablando de tiempo, estamos fuera de tiempo, Germán y Olivares. Bueno. Si por nuestro gusto fuera, nos quedamos hablando de esto, porque esto está bueno. Pero no tenemos más tiempo, Germán. No hay más tiempo. No hay más tiempo, tenemos que ir a la pausa porque la productora está ahí. Voy a preguntar, ¿qué es lo que tiene el carguito? ¿Qué es lo que tiene el Estado? Que la gente mucho quiere seguir. 30 años, dijo la señora Gloria, que puede seguir el PRM. Bueno, 12, 16, pero yo se lo contaría, se lo respondería. Vamos a hablar otra vez. Está bien. No hay problema en contestarlo ahora. No, lo que pasa es que de todas las cifras que hay, la que menos me gusta es la de 30. El presidente Fernández, que gobernó 3 periodos, es el único presidente que ha tenemos más tiempo. Ese tiempo después del doctor Joaquín Balaguer, y quiere volver por 8 años más. No, pero la respuesta se la va a dar el presidente Fernández. Vamos a la pausa, que no era de Fernández que estaba diciendo, era de los 30 años. De los 30 años, digo. Bueno, pero eso es menos. Vamos a la pausa.
Hasta la próxima, nos vemos mañana con más información aquí en El Día.